Sales a entrenar tus series con la mentalidad de si no sufro, no mejoro. Te dejas el alma en la pista, terminas la última repetición tirado en el suelo, con ganas de vomitar y sintiendo que tu corazón va a explotar. Piensas que esa agonía es el único camino para agrandar tu motor, mejorar tu VO2 max y correr más rápido. Pero la realidad es que te estás destruyendo por completo. Miras a Jakob Ingebrigtsen. El atleta noruego es capaz de ganar finales mundiales de 1500 metros con una facilidad insultante. Y justo después meterse en competiciones de 5000 metros demostrando la resistencia aeróbica de un maratoniano de élite. Lo más curioso de todo es que, científicamente, Jakob no es el ser humano con el VO2 max más alto de la historia. Monstruos como el triatleta Christian Blumenfeld o el ultracorredor Kilian Jornet registran números de laboratorio superiores. Entonces, ¿cuál es el verdadero truco? ¿Cómo puede un corredor de medio fondo gestionar su motor de forma tan perfecta para asimilar volúmenes inhumanos de kilómetros sin quemarse en el intento? Hoy vas a descubrir qué es el VO2 max al estilo Ingebrigtsen, el secreto biomecánico del doble umbral y el plan exacto para que tú también dispares tu resistencia sin pisar la zona de peligro. Empezamos. Para entender la revolución que ha traído la familia Ingebrigtsen al atletismo mundial, primero tenemos que quitarle los tecnicismos médicos al VO2 max. De forma muy sencilla, el VO2 max es el tamaño del motor de tu cuerpo. Es la cantidad máxima de oxígeno que tus pulmones pueden absorber, tu sangre puede transportar y tus músculos pueden exprimir para producir energía por minuto. Cuanto más alto sea ese número, mayor es tu potencial para correr rápido. Hasta hace unos años, los manuales tradicionales decían que para agrandar ese motor tenías que entrenar de forma agónica a intensidades muy cercanas a tu 100%. Pero el famoso método noruego ha venido a reventar esos dogmas. Jakob y su equipo entendieron que si entrenas al límite constantemente, tu sistema nervioso se agota, tus músculos acumulan demasiada acidez y el riesgo de lesión se multiplica. ¿Cuál es su alternativa? El uso milimétrico del control de lactato a través de pinchazos en el dedo durante las sesiones. Jakob pasa horas y horas entrenando justo por debajo de su límite aeróbico. Consigue agrandar las paredes de su motor y fabricar miles de nuevos capilares sanguíneos sin estresar sus articulaciones. No busca el fuego de la agonía, busca la precisión de la zona umbral. Aquí llegamos al núcleo técnico que va a cambiar la forma en la que planificas tu running, el doble umbral. Mientras un corredor tradicional hace una sesión de series duras un martes y pasa el miércoles completamente destrozado, los noruegos hacen algo que parece una auténtica locura. Entrenan series por la mañana y vuelven a hacer series por la tarde. ¿Cómo es posible que Jakob haga esto sin terminar en el hospital? Porque controla sus ritmos de forma obsesiva para no acumular fatiga excesiva. Por la mañana, puede hacer 5 repeticiones de 6 minutos a un ritmo de umbral muy controlado, donde sus niveles de lactato no superan los 2,5 milimoles. Descansa, se alimenta, y por la tarde vuelve a la pista para hacer 20 repeticiones de 400 metros un pelín más intensas, pero sin pasar jamás de los 3,5 milimoles. ¿Qué impacto tiene esto en el VO2 max? Al mantener la fatiga y el daño muscular bajo estricto control, Jakob puede acumular hasta 180 kilómetros semanales con muchísima calidad. A largo plazo, este volumen brutal corriendo en la zona dulce del umbral es lo que dispara la capacidad aeróbica y la densidad mitocondrial de sus músculos. Su motor se vuelve gigante porque entrena el doble de tiempo que sus rivales en la zona más eficiente. Sé perfectamente lo que estás pensando. A ver, yo no soy profesional, tengo un trabajo de 8 horas y si hago series mañana y tarde destruyo mi vida. Tienes toda la razón del mundo. Pero el secreto no es copiar los 180 kilómetros de Jakob, es copiar su filosofía inteligente y adaptarla a tus 3 o 4 días de entrenamiento semanales mediante estos 3 pilares. 1. Deja de ir a tope en cada entrenamiento. Si tus días de series terminas siempre arrastrándote, estás retrasando tu progresión. El día de calidad tiene que ser exigente, pero debes terminar sintiendo que podías haber hecho 1 o 2 repeticiones más a ese mismo ritmo. Si te pasas de rosca, tu cuerpo tardará 3 días en recuperarse y perderás consistencia. 2. Prioriza las series largas a ritmo de umbral. En lugar de obsesionarte con hacer repeticiones cortas de 200 o 400 metros a fuego buscando velocidad, acostumbra a tus piernas a las series largas. Entrenamientos como 3 por 2000 metros o 4 por 1500 metros a tu ritmo estimado de carrera de 10K, controlando la respiración, son los que de verdad van a ensanchar tu VO2 max. 3. El poder del descanso activo. El método noruego se apoya en rodajes de recuperación muy suaves. Los días que te toque rodaje regenerativo, baja tus pulsaciones a zona 2 profunda. Correr despacio de forma cómoda limpia el lactato residual y ayuda a que tu motor asimile el trabajo de calidad sin acumular fatiga.
Al final del día, la ciencia nos demuestra que el VO2 max alto es solo el tamaño de tu potencial. Pero el control, la constancia y el respeto por los umbrales de tu cuerpo son los que verdaderamente te hacen cruzar la meta bajando tus marcas. El asfalto no premia al que más sufre un solo día, premia al que entrena con más cabeza durante meses. Ahora te toca a ti, y quiero abrir el debate aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Conocías este famoso método del doble umbral de los Ingebrigtsen o eres de los que sale a darlo todo y a fuego en cada entrenamiento de la semana? Cuéntame tu experiencia y te echo una mano para ajustar tus ritmos de series. Si te ha servido este análisis fisiológico, dale a like y suscríbete al canal para no perderte el próximo entrenamiento inteligente. Nos vemos en la pista.